Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Vamos a mirar un poco una historia en el Antiguo Testamento con un título que dice Una generación sin gloria. Bueno, por allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, hay una historia, todo el capítulo, de cuando los filisteos tomaron el arca de Dios y mataron una cantidad de judíos impresionante. Entre ellos mataron al sacerdote, que era Elí, y mataron a los dos hijos, que también hacían el mismo oficio del sacerdocio, que eran Omni y Finés. Este era como dietético, Finés. ¿Sí? Está la historia ahí, por eso sé que les alcancé a tomar muy viejita la foto, porque les alcancé a tomar bien la cara de una generación sin gloria. La alcanza con el papá, ¿lo alcanza a ver? Gracias, alcanza a ver la sombra. Entonces, pensando en una generación sin gloria, pero antes de leer la historia, quiero tener un pensamiento, y es este. Esto es más o menos el círculo vicioso del pueblo de Israel. Cuando usted mira el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, usted encuentra que el pueblo de Israel obedecía a Dios y entonces se llenaban de gloria, les iba bien, le ganaban a sus enemigos, eran prosperados, pero de pronto ellos en esa buena vida se olvidaban de Dios y comenzaban a decaer, hasta que llegaban y eran derrotados por sus enemigos, puestos como esclavos, avergonzados, quedaban sin gloria, y volvían y se arrepentían, y volvían. Y eso es lo que usted ve vez tras vez en el Antiguo Testamento cuando hablamos del pueblo de Israel. Digamos que este es como el círculo que ellos vivían, no tan raro, ¿no? Eso parece que es inherente más a los seres humanos que al pueblo de Israel, ¿sí? Que la gente suele olvidarse de Dios. Por eso el salmista escribe en un capítulo, dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces haga memoria de lo que Dios ha hecho. No sea que olvidándose de Dios, pues él va a caer en la mano de sus enemigos. Cuando iban ellos a tomar la tierra prometida, Dios les recordaba y les decía que cuando lleguen a esa tierra ancha y buena, no se van a olvidar que fue Dios el que los llevó. Cuando duerman en esas camas grandes, cuando habiten en esas casas grandes que no construyeron, cuando coman de esas fincas, cultivos que ellos no cultivaron, y piensen que fueron ellos, y digan que fue con su propia mano, y se olviden de Dios. Entonces, es más o menos lo que el pueblo de Israel vivía en ese tiempo. Pero antes de leer el capítulo 24, quiero que leamos el capítulo 4, perdón, quiero que leamos en el capítulo 3 algunos versos para mirar el contexto de por qué sucedió lo que sucedió, ¿no? O sea, porque en el 4 vamos a ver la tragedia que sucedió en una generación sin gloria, pero en el 3 vamos a mirar un poco más sobre lo que sucedió. ¿Están listos para leer? Muy bien. Una media hora si no se puede quedar dormido, ¿no? Eso es imposible. Imposible. ¿Listo? Primer libro de Samuel 3, 11 al 14, dice así. Entonces el Señor dijo a Samuel, esta es una versión sencilla, ¿listo? No es Reina Valera. Estoy para hacer algo espantoso en Israel. Mire lo que le dice, le hace una advertencia. Dice: llevaré a cabo mis amenazas contra Elí, ¿se acuerdan que era el sacerdote? Y su familia de principio a fin. O sea que ya lo había advertido. El verso 13 dice: le advertí que viene el juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Versículo 14: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrendas. Entonces aquí está Dios advirtiendo, diciendo: ya viene juicio para don Elí, que era el sacerdote, y para su familia. Ahora, el pecado de Elí y de su familia afectó a toda la nación, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahora, mire el verso, saltemos al verso 18. Estamos en el 3, vamos a saltar al verso 18. Dice así: entonces Samuel le contó todo a Elí. O sea, Dios hablaba por el profeta, ¿no? Entonces, Samuel le contó todo a Elí, todo lo que Dios le había dicho, y no le ocultó nada. O sea, Samuel dijo: pídanse, hermano, mire, viene el juicio, arrepiéntase, hermano, corrija a esos muchachos. Y mira la respuesta de Elí:
Dice, es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parece. O sea, el problema es de Dios, no es mío. Recuerden que cuando algo está mal, no es Dios el que debe corregirse, soy yo el que debo corregirse. Cuando algo está mal, no es la palabra la que está mal, el que estoy mal soy yo. O sea, cualquier cosa que haya que arreglar debe ser arreglada en mi manera de vivir, en mi actitud. ¿Listo? Entonces, esta es la advertencia y ahora sí vamos a ver qué fue lo que pasó. Capítulo 4, en su Biblia dice, los filisteos toman el arca de Dios. Recuerden que ellos tenían un arca que era donde habitaba la presencia de Dios. ¿Sí? Era lo más precioso que tenía el pueblo de Israel, el arca de la presencia de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios. Entonces vamos a iniciar por el verso 1. Son solo 22 versículos. Esta es la nueva versión internacional. Dice, y las palabras de Samuel llegaron a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando ¿cuántos? Mataron 4,000 hombres. Eso era imposible que sucediera, pero aquí ya, primera derrota, siguen siendo el texto. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, mira la pregunta de Dios, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Usted no me parece como raro, como una frase no tan israelita también como de nosotros los cristianos? Ay, el Señor, ¿por qué permitió tal cosa? ¿Y por qué permitió tal otra cosa? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué permitió el Señor? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Ese fue el pensamiento de Dios. Ya nos derrotaron, nos mataron 4,000 hombres, pero seguro si traemos de Silo el arca de la presencia de Dios y la llevamos a la batalla, entonces vamos a derrotar a nuestros enemigos. Así que enviaron a hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Más adelante vamos a mostrar el arca como era que estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí eran, mire, Ofni y Finés. También estaban allí con el arca del pacto de Dios. Entonces, el problema no era el arca del pacto, el problema era los que estaban ahí con el arca. ¿Sí? Ya empezamos a encontrar algunas cosas ahí interesantes. Versículo 5. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Sí, ellos se alegraron mucho. Qué buena está la presencia de Dios. ¿Qué está pasando? Se preguntaban los filisteos. ¿Que esto es el griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Ellos sí sabían, ellos sabían más que los mismos israelitas el poder que tiene Dios. Y ellos vieron que dijeron, los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Vamos a tener una batalla muy difícil porque los dioses de ellos eran un pueblo politeísta, por eso decían que los dioses eran los de Israel, ¿cierto? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sigue siendo el texto. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. ¿Se acuerdan? Eso, ya que la cosa no está todo difícil. Verso 9. Filisteos, peleen como nunca. Lo estaban animando. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido nuestros esclavos. Peleen como hombres. La idea era tenerlos como esclavos, ¿cierto? Seguirlos teniendo como esclavos. Versículo 10. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel.
La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. En la primera batalla han muerto 4.000. Aquí fueron 30.000, llegan 34.000. Sé que la paga del pecado es muerte. Los sobrevivientes dieron vuelta y huyeron, cada uno a su casa. Entonces se devolvieron y se escondieron. Está muy difícil la situación. Lo único que podían hacer era correr por su vida. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Omni y a Finis. Estos eran los hijos de Eli, ¿cierto? Entonces, por aquí comienza otro pasaje que dice muerte de Eli. Aquí mueren 30.000, que habían muerto 4.000. Entre esos 30.000 estaban los hijos de Eli. Y más adelante iba a morir Eli. Miren lo que sigue. Dice: un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. Había rasgado su ropa. Dice el texto que salió, era como un mensajero que iba corriendo y iba gritando: ¿qué fue lo que pasó? Era como esos mensajeros que traen malas noticias, ¿sí? Y él había hecho una señal mostrando la derrota tan terrible que había sucedido. Y una señal en su ropa rasgada mostraba la derrota que había. Y él corrió al pueblo de Israel a contarles. No salía por la televisión del tiempo, no había Facebook, no salía en Instagram, no había nada de eso. Era la gente misma la que corría a llevar la noticia. En este caso, este hombre corrió para llevar la noticia de lo que había sucedido allí en su campamento. Era una tragedia grave. No solamente habían matado 30.000, habían capturado la presencia de Dios, ¿sí? Y se la habían llevado los filisteos. Así que la situación era tan delicada que los dos hijos del sacerdote Eli también habían muerto, Omni y Finis, ¿cierto? Entonces él corrió ese día y llegó a Silo. Dice que le había rasgado su ropa y se había echado un poco sobre su cabeza en señal de dolor, luto, tragedia, todo lo terrible que había sucedido. Él esperaba junto al camino, Eli esperaba junto al camino para oír las noticias de la batalla. Había prendido el televisor y estaba pendiente de ver qué fue lo que pasó en la batalla. ¿Sí? El televisor era una persona que llegaba. ¿Listo? Pues estaba tan preocupado por la seguridad de la arca de Dios que le temblaba el corazón. Él era el sacerdote. Ellos eran los encargados del arca. Estaba preocupado. Dice: cuando llegó el mensajero y con todo lo que había sucedido, un clamor, dice, un clamor resonó en todo el pueblo. O sea, todo el pueblo comenzó a llorar. Todo el pueblo comenzó a llorar. Toda la gente estaba llorando en el pueblo. Yo creo que en cada casa había luto. Cada casa había muerto, tal vez 1, 2 o tal vez 3 soldados. En la casa de Eli, que era el sacerdote, por lo menos había muerto ya sus 2 hijos. ¿Sí? Verso 14. Dice: ¿a qué se debe todo ese ruido?, preguntó Eli. Entonces el mensajero corrió donde estaba Eli, que tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Era un ancianito bien, cuchito, cieguito, 98 años de edad. Y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Estuve allí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Eli. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Dice: masacraron a la gente, también mataron a tus hijos, tus 2 hijos, ¿cierto? Mataron a tus 2 hijos, a Omni y a Finis, y capturaron el arca de Dios. O sea, lo que él tenía que iba a suceder, lo peor, eso fue exactamente lo que sucedió. Sigue diciendo el texto: cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, él cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. O sea, fue así cuando ahí se desnucó. Sí, se desnucó, decimos aquí en Colombia, se quebró la nuca. Porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido juez de Israel. Fíjense que este había sido uno de los jueces por 40 años. ¿Sí? Ya no era tiempo de jueces, ya estaba el profeta, ¿sí?, hablando de parte de Dios. La nuera de Eli, esposa de Finis, de uno de los 2 hijos, estaba embarazada y próxima a dar luz.
Cuando se enteró de lo que había capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Se le adelantó la criatura de la angustia que le dio. Versículo 20. Ella murió después del parto, pero antes que muriera, las parteras trataron de animarla. No tenga miedo, le dijeron, es un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod. De aquí donde sale el título que estamos estudiando. Sin gloria, ¿cierto? ¿Qué significa? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Y le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Es una generación sin gloria. ¿Cuál fue el resultado de que la gloria de Dios se fuera? O sea, ¿cuál fue la causa? La causa fue un pecado consentido, repetido, como dice en el Nuevo Testamento, el que peca deliberadamente. Es algo, una práctica deliberada, y no era cualquier persona, eran los sacerdotes, ¿sí? Eran los hijos de Eli que habían recibido el sacerdocio y que debían ser el ejemplo del pueblo, ¿sí? Pero se ha vuelto el ejemplo malo del pueblo, como dice un filósofo hoy en alto, ¿cierto? Se ha vuelto el ejemplo malo del pueblo. Entonces, esa generación sin gloria la vemos en el capítulo 2, lo que ellos hacían. Veamos algunos versos aleatorios en el capítulo 2. Dice, así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos de Dios. Están hablando de Ofni y Fini, ¿cierto? Porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ellos querían apreciar las ofrendas de Dios, pero las trataban con desprecio. Versículo 22. Ahora bien, él era un viejo, ¿sí? Ya era un señor de avanzada edad, pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Habían servidoras que servían ahí, y los hijos de primer pecado que vemos aquí arriba, que menospreciaban las ofrendas. El segundo pecado, que era un pecado tipo moral, ¿sí? Ellos estaban, ¿sí? Se acostaban con las muchachas que servían, habían prostituido la casa del Señor. Luego dice el versículo 12, ahora bien, los hijos de Eli eran sinvergüenzas, eran unos sinvergüenzas y no le tenían respeto al Señor. Entonces ahí estamos viendo más o menos la radiografía de esta generación sin gloria. Una generación sin gloria no aprecia las ofrendas del Señor. Una generación sin gloria no tiene moral, son inmorales. Una generación sin gloria es una generación sin vergüenza, dice el texto. Ahora veamos lo que dice el versículo 27 al 30. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos de Faraón en Egipto. Entonces Dios le mandaba mensajes. Dios le hablaba, como arrepiéntase, que no se arrepentía. Sigue diciendo el versículo 29, el 28, perdón. Elegir a tu antepasado a Aarón de dentro de todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar y quemara incienso si vistieran el chaleco sacerdotal cuando les servía. Les asigné las ofrendas y los sacrificios a ustedes los sacerdotes. Estaba recordando lo que había hecho. Luego dice el verso 29, entonces pregunta, ¿por qué menospreciáis los sacrificios y las ofrendas? Primera pregunta, estaba advirtiéndole. Segunda pregunta, ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Yo le estaba diciendo,
Ustedes son hijos. Y eso es un problema cuando ponen Dios a los hijos. ¿Cierto? Otra pregunta. ¿Por qué tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel? Realmente ellos vivían de Dios, dependían absolutamente de Dios, pero no apreciaban lo que Dios les había dado. El verso 30 dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, mira lo que dice el Señor: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Dice, aunque ustedes tenían promesa, aunque ustedes son una familia honrada, pero como ustedes no me honran, como ustedes no me desprecian, entonces no lo voy a honrar, lo voy a despreciar. Eso está registrado antes que el juicio viniera. Una generación sin gloria es una generación que menospreció las cosas de Dios. Ese menospreciar es apreciar otras cosas más. Entonces, ¿cuál fue el problema de Elí? Que Elí apreciaba más a los hijos que a Dios. O sea que Elí tenía idolatría, y sus ídolos eran los hijos. Como son mis niños, hay que dejarlos, que ellos hagan lo que quieran. Pues la Biblia sí enseña, Antiguo y Nuevo Testamento, que cuando uno le sirve a Dios uno tiene que tener disciplina. Y que cuando uno le sirve a Dios y uno peca, uno tiene que arrepentirse y apartarse del pecado. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Entonces, el primer problema de una generación sin gloria es que menospreció a Dios, ¿cierto? Que tiene otros dioses. Ahora, en el caso de Elí eran sus hijos. ¿Sí? Todo lo que el niño quiera. Usted quiere criar un parásito dañino en su casa, déle al niño todo lo que quiera. Haga todo lo que el niño quiere que haga. Y verá que más adelante usted va a tener un gozo. A los hijos uno tiene que aprender a decirles: no. Hace esto, ¿por qué? Porque yo digo, cuando son pequeños, uno los disciplina. Pero mientras viva bajo mi techo, ¿no es? Mientras viva bajo mi techo, tiene que cumplir las normas que están establecidas en esa casa. Así es, sí. Porque si no, puede ser peligroso. La Biblia lo enseña. Ahora, una generación sin gloria es una generación que despreció a Dios. ¿Sí? Y eso significa: no hay precio, no me importa. Yo estoy haciendo, no me importa. Yo soy ungido, de todas maneras voy a ser ungido. Y entonces corre un riesgo cuando le sirve a Dios de ser orgullosos. Creo que al ser ellos orgullosos, entonces no apreciaron las cosas de Dios, o por el contrario lo despreciaron. Una generación sin gloria es una generación que desprecia el señorío de Dios. ¿Sí? Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? O sea que cuando decimos que Jesús es el Señor, estamos diciendo que nosotros hacemos lo que Jesús dice. ¿Sí? Es como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora, miren otra característica. Dice: por cuanto dice el Señor que había una promesa sobre la familia de Leví, los del sacerdocio, que iban a estar perpetuamente sus generaciones presentando sacrificios y ofrendas delante de Dios, y que los iba a honrar. Dice: pero por cuanto han hecho esto, entonces yo honraré a los que me honran y menospreciaré a los que me menosprecian. O sea, entonces honra es respeto, o sea que no respetaban a Dios. Estaban haciendo eso, sirviendo a Dios, habían mezclado lo santo con lo profano y estaban faltándole el respeto a Dios, ¿cierto? Honra significa enaltecer, ellos enaltecieron a Dios. Honra significa tener en cuenta, ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Honra significa dar. Entonces Dios dice: yo honraré a los que me honran. ¿Sí? Yo respetaré a los que me respetan. Yo enalteceré al que me enaltezca. ¿Sí? Yo voy a tener en cuenta al que me tenga en cuenta. El Señor Jesús también lo dice: el que me confiese públicamente, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles de mi Padre. Pero el que me niegue, yo también lo negaré. Entonces, es lo mismo, es el mismo principio. Hay cosas que no han cambiado, simplemente son así. Entonces, la exclusividad, con Dios es exclusivo. Con Dios es todo
O nada, o sea, no hay término medio, no tengo yo por aquí una tiniebla por aquí, un poco de luz por aquí y hago por acá lo que quiero. No, con Dios se llama exclusividad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Él es Dios. Pero como nosotros ahora en la iglesia, en este tiempo, hablando de la iglesia, el Señor en nuestro tiempo, se ha metido el humanismo, y el humanismo es el hombre en el lugar de Dios. Entonces el hombre en el puesto de Dios, adoran al hombre, todo se trata del hombre. Y le quiero contar una cosa, nada se trata de nosotros, todo se trata de Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Y dice, y a Él sea la gloria. Así que nosotros debemos vivir por Él y para Él. Claro que pecamos, sí, todos pecamos, todos nos equivocamos. Pero el caso de estos sacerdotes, los hijos de Eli, Ofni y Finees, era un caso de pecado deliberado, consecutivo, frecuente, una práctica sin arrepentimiento. Recuerde que la palabra arrepentimiento, que es una palabra que es muy mal entendida por nosotros, por nosotros los latinos, por nosotros los colombianos, es me pesa, ¿sí? Arrepiéntase, nos enseñaron a dar 2 golpes de pecho, eso es arrepentimiento. Pero cuando uno lee la Biblia, la palabra arrepentimiento, que fue traducida de la palabra metanoia, significa cambiar la manera de pensar. ¿Por dónde comienza el verdadero arrepentimiento para dar honra a Dios? Por cambiar la manera de pensar. Mientras no haya un cambio en la manera de pensar, no habrá un cambio en la manera de hablar ni de actuar. Por eso ellos nunca se arrepintieron, porque ellos simplemente eran religiosos. Aunque tenían el arca de la presencia del Señor con ellos, eran quienes estaban encargados de lo más precioso que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, eran religiosos. No había arrepentimiento en ellos, nunca cambiaron la manera de pensar, y eso afectó a toda la nación. Miren el daño que le hicieron a toda la nación. Toda la nación fue esclava de los filisteos y de otras naciones, por personas que nunca entendieron el tesoro que tenían al estar sirviéndole a Dios. Entonces, lo que vemos aquí, en el versículo 21, en el capítulo 4, que ya terminando, el penúltimo versículo del pasaje dice: al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Realmente el valor de un ser humano es que pueda ser portador de la gloria de Dios. Lo significativo, lo que nos va a llevar a la presencia de Dios eterna, que es la gloria de Dios. Sin gloria, ¿sí? Dice la gloria de Israel se ha ido. Entonces, cuando nosotros hablamos de gloria, ¿qué es? Gloria es lo que lo enaltece, lo que lo hace triunfar, lo que hace que le vaya bien, ¿sí? Cuando uno lee Apocalipsis, a la gloria le siguen las riquezas, ¿sí? La sabiduría, la honra, todo sigue a la gloria. Realmente cuando el ser humano pecó, lo que perdió fue la gloria de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, la gloria de Dios estaba representada en un cofre, que era el arca, ¿sí? Pero los que servían ahí debían ser transformados. En el Nuevo Testamento dice 2 Corintios 2:18 que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. O sea que la gloria de Dios nos transforma. Nadie puede estar en la gloria de Dios y no estar arrepentido, ¿sí? Ahora, cuando uno estudia sobre la gloria de Dios, uno encuentra, por ejemplo, cuando hacen el primer templo, que los sacerdotes se van a ministrar y caen porque no podían levantarse por la gloria pesada de Dios que estaba ahí. Entonces, ante la gloria de Dios, eso es lo que puede hacer, como los 24 ancianos en Apocalipsis, que registra la adoración celestial. Dice que los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y arrojan las coronas y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, la gloria de Dios nos transforma. Pero aquí vemos que esta generación se llamaba Icabod, una generación sin gloria. Ese hijo llevó un nombre que decía: ¿dónde está la gloria de Dios? Se ha ido la gloria de Dios. Israel está sin gloria. Y una persona sin gloria iba a ser esclava, iba a ser sometida, iba a perder los sueños, iba a perder el propósito, todo se iba a perder. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron allí 2 generaciones: su suegro, su esposo.
El último que había tenido la gloria de Dios era Elí. Los otros fueron religiosos, ya estaban sin gloria. Y la futura generación nació sin gloria. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un niño al venir al mundo es venir a través de unos padres que no tienen la gloria de Dios. Así sirvan a Dios, sean religiosos, estén todo el tiempo en el templo, no les sirve de nada, porque simplemente es obras muertas, simplemente es religión. Y miren este del arca, era más o menos así. Dice que el Señor estaba entonado en medio de los dos querubines. Y esa arca que representaba la gloria de Dios fue capturada y fue llevada por los filisteos. Eso significaba la peor humillación y la peor vergüenza para el pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es la peor vergüenza que uno como hijo de Dios puede tener? Quedarse sin la gloria de Dios. Es una vergüenza espiritual, o sea, los ángeles y los demonios van a ver que ahí va uno que era un hijo de Dios sin gloria. Usted quiere ver a alguien que adoraba a Dios y fue quedado sin gloria, se llamaba Luzbel. Después fue llamado la serpiente antigua, diablo y Satanás, alguien sin gloria, alguien que se arrastraba por la tierra. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La gente mirará y dirá: este es el que atormentaba a las naciones, esta cosa, esta miseria. Sin gloria de Dios somos una miseria, una cosa sin valor. Realmente lo que nos da el valor es la gloria de Dios. Y por eso nosotros debemos mantener la gloria de Dios. Y si hay algo que está mal, Dios siempre nos va a hablar, como le escribió a Elí y a sus hijos. Siempre Dios nos va a hablar. ¿Para qué nos va a hablar? Para que nos arrepintamos. Cuando usted lee el Evangelio, usted encuentra que Jesús empezó a predicar: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que mantengamos la gloria de Dios, necesitamos cambiar la manera de pensar para poder fluir con esa gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que el ladrón vino para hurtar y matar y destruir. Y me llama la atención porque en un lugar donde yo trabajé por unos años, este domingo, Día de las Madres, entró un individuo y asesinó a su pareja. Y me impactó porque me mandaron los videos por WhatsApp. Y yo vi, y yo conozco muy bien el lugar. Y yo dije: como un muchacho tan joven se va con conciencia de ir a asesinar a una muchacha de 26 años, mamá de un niño de 8. La busca en su lugar de trabajo, la insulta y le propina 2 disparos, la asesina. Después que la asesina, saca el revólver, se lo coloca en la cabeza, se mata. ¿Usted sabe para qué sirve una persona sin gloria? Para ser un instrumento en la mano del diablo. Sí, amén. Para cumplir el propósito del diablo. Tiene que estar una persona sin gloria para poderlo hacer. Cuando usted mira, el domingo hablábamos un poco del reinado de la muerte, hablando de Romanos 5:17, por si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, aquí vemos al reinado de la muerte. Y usted ve a la gente corriendo despavorida. Y eso ha sido noticia. ¿Y cuántas mamás murieron el domingo, Día de la Madre? Entonces uno ve el reinado de la muerte. ¿Cuántas niñas hubo el domingo, el Día de la Madre? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos celebrando el Día de la Madre. Celebrando el Día de la Madre, matando a las mamás. Eso es una generación sin gloria. Una generación gobernada por la muerte. Una generación al servicio de la muerte. Y sin lugar a dudas, para que ese ladrón viniera a hurtar, matar y destruir, tenía que haber una puerta abierta. Y esa puerta abierta se llama menospreciar a Dios. Cuando no entendemos el valor que tiene Dios y el privilegio que tenemos nosotros a ser portadores de la gloria de Dios y menospreciamos a Dios a través del pecado, abrimos la puerta para que el enemigo entre. Te lo voy a poner de esta manera: no hay neutralidad espiritualmente hablando. La Biblia dice: con Dios o contra Dios, luz o tinieblas, ¿sí? Con gloria o sin ella. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros es que una generación sin gloria
es una generación que es un instrumento en la mano del diablo. No hay neutralidad. No es que es ahí medio y él sí, un poquito de Dios y un poquito del diablo, y como los filósofos Donoto y Estéfano, entre la línea del bien y la línea del mal. No, espiritualmente o somos templo del Espíritu Santo o somos sinagoga de Satanás. No hay término medio. Y por eso nosotros tenemos que tomar una decisión. Por eso es que cuando Josué sale, fíjese que Josué fue el sucesor de Moisés en el pueblo de Israel. Él sale, decide servir a Dios, y cuando ya era anciano le dice a los israelitas: escojan a quién van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que espiritualmente hablando, y cuando estudia usted la Escritura, o servimos a Dios o servimos a Satanás, es así de sencillo, y hay que verlo claramente. Entonces finalmente lo que encontramos allí es que el ladrón hoy sigue buscando puertas abiertas para hurtar y matar y destruir, como lo hizo en la antigüedad. Sigue haciendo lo mismo, no ha cambiado su forma de operar, es la misma, y los seres humanos tenemos que decidir en manos de quién queremos estar. La Biblia dice: en una casa grande hay muchas vasijas, unas son para usos viles, otras para usos honrosos. Si nos limpiamos de estas cosas, si ellos se hubieran limpiado, hubieran perdido la gloria de Dios, no hubieran sido usados como instrumentos en la mano del enemigo, no hubieran sido destruidos. Y si nos limpiamos de estas cosas, tenemos vasijas de oro. Así que una generación sin gloria necesita volver al primer amor. Porque no estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de gente que servía al Señor, de gente que estaba en el sacerdocio. Entonces necesita volver al primer amor. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 22, 37, 38, Jesús les contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros todos los días? Volver al primer amor. Darle prioridad a Dios. No tener nada más importante que Dios. No darle en primer lugar nada en nuestra vida ni a nadie sino al Señor. No hay que usar a nadie para que la gloria de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones permanezca con nosotros siempre. Porque la gloria sí puede ser quitada. ¿Sí? La gloria puede ser aumentada. ¿De quién depende? De nosotros. Así que te bendigo esta noche con esta palabra, en el nombre de Jesús.